Todo el mundo sabe a la perfección que el kirchnerismo es una máquina de robar. Sin embargo, a veces te aparece un Pablo Echarri al cual parece no quedarle muy claro, o un C5N que te dice que todas las causas son totalmente absurdas. Y también puede haber alguna señora macrista un tanto despistada. Así que en este video me voy a dedicar a explicar lo obvio sobre estas cuestiones. Una de las primeras cosas extrañas de Néstor y Cristina es el tema de las propiedades que ellos tenían antes de ser políticos, en donde ya desde el vamos ellos mismos parecen no recordar muy bien las cosas. Soy vecino y creo en Santa Cruz y compramos un terreno que tiene 1 hectárea para ver si en mi provincia, lo invertí en mi provincia, no fui a invertirlo ni en Miami, ni en Montevideo, ni en Nueva York, para comprarme departamento, ni mucho menos, un terrenito que me costó 27.000 pesos, por eso hay que informarse bien, que Dios quiera pueda hacer una casa para compartir mi familia en... Antes de que Néstor Kirchner fuera intendente, teníamos más de 23 propiedades. Entre finales de los 70 y principios de los 80, durante la dictadura, Néstor Kirchner compró más de 20 propiedades en su provincia Santa Cruz. En aquel entonces todavía faltaban 10 años para que él fuera intendente de Río Gallegos y entrara a la política. Trabajaba como abogado desde este lugar que ves en pantalla e incluso Cristina lo ayudaba cuando todavía no era abogada. El tema es que, ¿qué tantos clientes y super mega éxito como abogado tenés que tener para ganar suficiente dinero para comprar tantas propiedades en tan poco tiempo de carrera? Bueno, para medianamente entender esto hay que saber dos cosas. Por aquel entonces, el Banco Central había publicado la circular 1050, que lo que hacía era, en pleno contexto de crisis, hacer un ajuste de los intereses de las deudas que terminó acorralando económicamente a muchísima gente en todo el país. Muchas personas que, por ejemplo, habían comprado casas, departamentos, locales y terrenos y los iban a pagar en cuotas, de repente vieron cómo sus planes se destruían, ya que los nuevos intereses superaban incluso el valor total de las propiedades. Fue así como, al no poder pagar, muchas de estas propiedades fueron rematadas en subastas. Lo otro que hay que saber es que los abogados Kirchner trabajaban para la financiera Finsud, la cual justamente había prestado y financiado dinero para que mucha gente pudiera adquirir distintas propiedades. Pero ahora, al no poder pagar, los abogados Kirchner se encargaban de todos los trámites legales necesarios para realizar los embargos. Pero hay algo más. Los Kirchner, al saber exactamente cuáles eran las propiedades y cuál era la delicada situación de los endeudados, de manera totalmente usurera, se encargaban de llegar a ellos por atrás y realizar ofertas malas, pero que dada la situación terminaba siendo la única opción. De hecho, este tipo de conductas de los Kirchner hicieron enojar a varias personas que se veían perjudicadas, y algunos incluso hasta llegaron a realizar ataques contra el estudio, aunque los Kirchner siempre se encargaron de decir que estos eran atentados por parte de la dictadura. Pero en realidad, por ejemplo, uno de estos ataques se sabe que lo hizo un militante de izquierda que tenía indignación por cómo los Kirchner, que decían ser de izquierda, no dudaban a la hora de aplicar el más salvaje y desalmado capitalismo y dejar a gente sin hogar con tal de enriquecerse ellos. Ahora avancemos unos años. Néstor Kirchner ya fue intendente de Río Gallegos e incluso gobernador de Santa Cruz en reiteradas ocasiones. Y ahora es nada más y nada menos que el presidente del país. Acá una nueva jugada comenzaría a darse. Los Kirchner nuevamente conseguirían propiedades a precios ridículos. Esta vez se trataba de terrenos fiscales, es decir, terrenos del Estado. Los mismos, por alguna razón, eran adquiridos por los Kirchner a precios muy bajos que luego ellos revendían al precio real del mercado. Uno de los mejores ejemplos de esto es que pagaban 7 pesos por metro cuadrado o que con $20.000 compraron montones de hectáreas que luego vendieron a un grupo chileno en $2 millones. Pero si no me crees a mí, te dejo un periodista súper respetable y para nada mercenario cobrasobres al respecto para que te lo diga. La pareja presidencial dice cuánto tiene y dice cómo lo gana. Por supuesto que las cifras igual son insultantes frente a este panorama de pobreza extrema que se vive y teniendo en cuenta además el discurso político de la pareja presidencial. La cuestión es que la fortuna ha crecido en más de 28 millones. A lo largo de 2008 el patrimonio pasó de 17 millones a 46 millones, lo que implica un incremento del 158%. El salto se basó en la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz,
14 millones, en la casi triplicación de sus depósitos bancarios, 32 millones, en la venta de terrenos fiscales en el Calafate que habían adquirido a un precio irrisorio y lo vendieron después de comprarlo por 132.000 pesos en 2006 en 6.300.000 pesos, algo que ha sido denunciado y que nunca le mueve un pelo a la pareja presidencial. Es un caso demostrativo de cómo se avanza sobre bienes de todos en beneficio propio. Todo esto es muy grave. Estamos hablando de beneficiarse personalmente usando recursos del país de manera fraudulenta. Además tenían varios socios y allegados que hacían exactamente lo mismo. Claramente esto debería ser investigado por la justicia para esclarecer las cosas, ¿no? Pero claro, sería una lástima que la fiscal a cargo de todo fuera la sobrina del acusado y que cuando alguien marcara esto, la justicia ratificara que esa fiscal igual continuara con la investigación, en la cual por cierto jamás llamó ni siquiera a declarar a ninguno de los 50 investigados. Y ella misma estaba implicada. Demasiado. Esto me hace acordar a cuando hace un tiempo un testigo que acusaba a Cristina fue asesinado y quien estaba a cargo de la investigación nuevamente era la misma sobrina de la familia. Nada sospechoso. Pero ahora pasemos al mayor choreo de todos. Ya cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, había hecho algunos negocios con un señor llamado Lázaro Báez. Pero en 2003, mientras Néstor asumía como presidente del país, Lázaro Báez conformaba una empresa llamada Austral Construcciones, que aunque empezó con menos de 20.000 pesos, terminaría valiendo muchos millones. Y de acá en más pasó lo siguiente. Néstor, como presidente, comenzó a hacerle llover obras públicas a este muchacho Lázaro Báez, que de alguna manera ganó 51 obras dentro de Santa Cruz y unas cuantas en el resto del país, quedándose con el 80% de los recursos que se destinaban para provincias y con más del 10% de los recursos que se destinaban a nivel nacional. Por ejemplo, de las 51 obras de Santa Cruz, 25 no se terminaron, 21 se hicieron pero fuera del término acordado y todas fueron con sobreprecios. Por todas se terminó pagando entre un 25, 50 y 200% de más. Pero ¿cómo funciona esta joda de la obra pública? Muy simple. Por ejemplo, un político decide que tiene que haber un puente en determinado lugar, por más que ese puente no sea realmente necesario. Luego ese puente, que perfectamente se podría construir con 500.000 pesos, el Estado lo termina pagando 1 millón. Pero en realidad probablemente la empresa que lo construye lo termina haciendo mal y por 200.000 pesos. Entonces, mientras la obra pública queda defectuosa, alguien gana 800.000 pesos. Ahora, ¿el político le haría ganar 800.000 pesos a alguien así porque sí, sin pedir nada? Por supuesto que no. Ahora llega la parte en la que hay que devolver ese favor y darle casi todo ese dinero a la verdadera mente maestra. Pero ahora hay otro problema. Si vos sos un político que gana 100.000 pesos al mes y repentinamente, sin justificación alguna, se te suman 700.000 pesos a tu patrimonio, alguien se va a preguntar de dónde sacaste eso. Al no poder justificarlo, ese va a ser dinero sucio. No podrías usarlo libremente, o podrías caer en cana. Es acá cuando tenés que hacer algo con ese dinero sucio, lavarlo. Para eso vas a necesitar algún tipo de negocio que te pueda justificar determinadas ganancias. No importa si ese negocio funciona o no, en los papeles va a figurar que funciona. Vos podés poner un kiosco y aunque ese kiosco esté cerrado todo el día, vos podés decir que vendiste 18.000 chicles a $1 cada uno y que por ende tenés un ingreso de 18.000 pesos por día solo en chicles. Eso te va a ir permitiendo justificar y lavar algo de dinero. Pero claro, si vos tenés que lavar tanto dinero de tanta obra pública, vas a necesitar mucho más que un kiosco. ¿Sabés qué puede funcionar? Decir que tenés hoteles de lujo con montones de habitaciones, restaurantes y todo en un lugar recontra turístico. Pero para eso primero tenés que comprar y construir esos hoteles y la verdad es que son muy caros y vos por más que tengas el dinero, si ese dinero es sucio, no podés comprar esos hoteles o te van a descubrir. Y probablemente comprar hoteles turísticos tan grandes requiere de mucho dinero que no vas a tener por más propiedades que vendas. Pero los Kirchner pudieron conseguir dinero prestado. Incluso uno de sus prestamistas fue su gran amigo Lázaro Báez, que como ya sabemos se hizo muy rico con la obra pública y pasó de tener solo esta casa a por ejemplo tener 150 propiedades.
Una vez resuelto el tema de los hoteles, ahora da igual si los mismos están cerrados, si va alguien o no. Vos podés tranquilamente justificar grandes sumas de dinero. Por ejemplo, Lázaro Báez, una vez más, alquilaba estos hoteles para todo su personal, incluso cuando las obras estaban a más de 400 kilómetros de ahí. Dudo mucho que esas habitaciones fueran utilizadas. Yo diría que simplemente era una manera de devolver el dinero y de lavarlo al mismo tiempo. Otra linda irregularidad es que Aerolíneas Argentinas, esa empresa estatal que sin importar en qué año estés viendo esto, va a estar perdiendo $1 millón por día, también gastó millones en alquileres de esos hoteles. En fin, creo que todo esto es muy evidente. Tal vez la supuesta justicia o es muy lenta o muy miedosa o está comprada o no sé, pero que el choreo es evidente, es evidente. Lamentablemente probarlo a veces puede ser un poco más difícil. Incluso hay gente que con montones de videos demostrándonos cosas que justificarían por completo un arresto siguen libres y causando problemas. Pero espero que este video te haya servido, te haya gustado y muchas gracias por verlo.